tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 6 de marzo del año 2019. Una cosa es gobernar y otra cosa es legislar. Para gobernar está el gobierno. Para legislar están las Cortes, el Congreso y el Senado. Conviene no confundir los ámbitos, conviene no confundir el papel que le corresponde a cada uno y conviene no confundir al personal. Esta bronca con que se ha iniciado la carrera hacia las urnas, que en términos pugilísticos cabría presentar como decretomán contra la mejor amiga de Mariano, o sea, Pedro Sánchez, contra Ana Pastor Julián, no parece que vaya a tener mucho efecto en el ánimo de los votantes, pero tampoco este es un tema, ¿verdad?, del que se discuta acaloradamente hoy en los bares, para eso está lo del Madrid de anoche, pero sí sirve para recordarnos qué tarea le corresponde a cada una de las instituciones. ¿Y qué significa que un presidente de gobierno disuelva anticipadamente las Cortes? El ministro Ábalos, siempre atento él, como debe ser, a las garantías constitucionales, proclamó ayer que el gobierno al que él pertenece, es legal, es legítimo y actúa conforme a la ley, menos mal. Hay que actuar con legalidad, siempre dentro de la ley. Y este es un gobierno pleno en sus facultades hasta el día de las elecciones. Por lo tanto, tiene todas sus facultades y no va a renunciar a las facultades en ningún momento este gobierno, porque es un gobierno legal y legítimo. El gobierno, en efecto, es legal y es legítimo. Sánchez nunca ha sido un ocupa, por más que una parte de la oposición y una parte de la prensa le haya colgado esa etiqueta. Pero que sea un gobierno legítimo y que vaya a seguir siéndolo hasta que haya un gobierno nuevo, no significa que haya que aplaudirle el abuso del decreto ley para intentar reformar en el tiempo de descuento las leyes. Esto es lo que el gobierno pretende. Que se modifiquen normas legales antes del 28 de abril y aun con el Parlamento ya disuelto. Por el bienestar de los españoles, dice. La mesa del Congreso ha pedido criterio a los letrados porque no ve claro qué sucede si, por ejemplo, algún grupo quiere enmendar lo que el gobierno deje caer ahí en la Diputación. Si en lugar de convalidar sin tocar el decreto Sibuana, pues a algún grupo se le ocurre que lo que hay que hacer es tramitarlo como si fuera un proyecto de ley. Y el gobierno está que se sube por las paredes, porque dice que se le están cuestionando sus funciones. Y que Ana Pastor Julián, la presidenta del Congreso, es, como dijo ayer Adriana Lastra, una hooligan. Como hooligan del PP, que como presidenta del Congreso, diciendo que el PSOE, por aprobarles decretos, va dopado a las elecciones. Ay, las elecciones. Se le está olvidando al PSOE, justamente en su argumentario, se le está olvidando en el argumentario sobre esta bronca que tiene con la presidencia del Congreso, justo esto de que están convocadas las elecciones y que las ha convocado Pedro Sánchez. Presidente de día, candidato de noche, que volvió a repetir ayer en Ávila, mitineando esta falacia que él presenta como una elección obligada. Y por tanto, como presidente del gobierno, yo tengo dos opciones. Una, no hacer nada, o dos, por Real Decreto Ley, aprobar medidas que, más allá de las ideologías, benefician a la mayoría social de este país. No, hombre, no. No, hombre, no. Usted tiene otra opción, presidente. Que de hecho es la opción que usted ya escogió. Disolver las Cortes y convocar elecciones. Fíjese si la escogió, que usted mismo lo anunció así y utilizando la misma fórmula que anoche. Entre las dos opciones, no hacer nada o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. Aquí no se trata, por tanto, de no hacer nada de aquí a las elecciones generales. Se trata de que el gobierno haga lo que le corresponde al gobierno, que es gobernar. Y que deje la reforma de las leyes para el Parlamento que salga de las urnas. Porque el que había hasta ahora es el que usted ha disuelto, presidente. Es Sánchez quien ha admitido, por tanto, que el Parlamento estaba ya agotado. Y que era hora de darle voz al pueblo soberano para elegir un Parlamento nuevo. Eso es lo que explicó en el Palacio de la Moncloa hace 3 semanas. Aquel discurso larguísimo que nos colocó para acabar diciendo esto, ¿no? Tengo dos opciones, o no hacer nada o disolver el Parlamento. Pues disolvió el Parlamento. Pues espérese ahora que haya un Parlamento nuevo para que legisle. Con el decreto ley lo que está intentando Sánchez es legislar él. Cambiar las leyes alegando una urgencia que él sabe que no es tal. Y en un Parlamento que él mismo tiene dicho que ya cumplió su tarea. Por eso lo disolvió. Para gobernar están las medidas que le corresponde tomar al Ejecutivo para cambiar las leyes. Para esto lo sabe Ábalos, tan celoso del juego limpio,
Y lo sabe de sobra el presidente, porque ya lo sabía cuando era simplemente Pedro, Judge Peter. Las dudas sobre la actuación de los Mossos el 1 de octubre venían albergándose desde muchísimo tiempo antes, pero no las teníamos solo nosotros, las tenía toda la ciudadanía y toda la sociedad. Conforme evolucionaban los acontecimientos, como le digo, nuestras sospechas se incrementaban, pero también le digo que nunca llegamos a pensar que la inacción fuera absoluta como nos encontramos el día 1. El relato del coronel Pérez de los Cobos, frente a la narración de los procesados y de sus afines, que habla de un oasis de paz y de democracia, 1 de octubre, salvajemente atacado por policías ansiosos de darle con la porra a todo el que votara. La narración del máximo mando policial designado por la Fiscalía Superior de Cataluña en aquel tiempo, para asegurar que los 3 cuerpos policiales, o sea, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil, impidieran que el referéndum ilícito llegara a consumarse. El relato del coronel Pérez de los Cobos, en el fondo, es el reconocimiento de un fracaso. La orden judicial que había que hacer cumplir era que no se abrieran los locales públicos y que no se colocaran allí las urnas. Y al final hubo locales abiertos, hubo urnas abiertas y hubo miles de personas votando. El relato del coronel es el de un mando engañado, o estafado, como dice él, por uno de los cuerpos que tenía que impedir que hubiera referéndum. Y no un cuerpo cualquiera. Aquel que en primer lugar estaba encargado de hacerlo y el que más efectivos tenía. O sea, los Mossos de Escuadra. Cuyo superior operativo, el famoso comisario Trapero, y cuyo jefe político, el consejero Joaquín Forn, fingían colaborar para hacer cumplir la orden de la juez Armas, locales precintados, urnas requisadas, pero estaban en realidad trabajando para que el referéndum se celebrara. Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que a impedir su cumplimiento. El relato del coronel es el de un hombre al que se la colaron, que hasta la misma mañana del 1 de octubre no comprendió que la deslealtad iba mucho más allá de la desgana. El operativo diseñado por Trapero consistía, según relató ayer Pérez de los Cobos, en desperdigar a los Mossos de Escuadra en pareja, de 2 en 2, para que visitaran amablemente los colegios, los locales ocupados por activistas del referéndum, informarles de que estaban haciendo un acto ilícito, aceptar con una sonrisa que les dijeran que no pensaban moverse de allí y rellenar un papelito explicando que, habiendo tanta gente, habiendo personas mayores, habiendo niños, no procedía hacer nada más para no estropear la convivencia ciudadana. O sea, todos ellos, ocupantes de los locales y parejas de agentes de los Mossos, representando un paripé. Y además, también en esas visitas a los colegios se les había trasladado que especialmente serían comedidos si en esos grupos, además de ser numerosos, había personas mayores, niños o colectivos vulnerables. Fingiendo que informaban a los ocupantes, lo que hacían los Mossos era sugerirles qué tenían que hacer y qué tenían que decir para que ellos, los agentes, para no romper la convivencia, se marcharan. Luego ya vino la decisión de enviar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a hacer lo que los Mossos no habían hecho: precintar locales, requisar las urnas. Recurriendo, es verdad, a la porra para abrirse camino cuando algún grupo de amables ciudadanos impedía el paso. Aquellos tiempos de la audacia, cuando el gobierno catalán le buscaba las vueltas a los autos judiciales para incumplirlos, mientras presumía de acatarlos. Si la gente va a los colegios a encerrarse y a colar por la puerta de atrás las urnas, ¿qué vamos a hacer nosotros, señorías, sino preservar la convivencia? Bueno, los efectos que interesan en este juicio, el testigo coronel lo que declara es que los procesados eran conscientes de que perseverar en el referéndum podía generar violencia y que, sabiéndolo, perseveraron. Porque el referéndum era el camino para consumar la rebelión, tesis de la Fiscalía. Por cierto, quien más manoseó aquellos días el auto de la juez Armas para escudarse en que lo prioritario era mantener la convivencia ciudadana fue Carles Puigdemont. Paladín de la convivencia ciudadana. El líder político que más contribuyó a quebrarla. Nada violentó más la convivencia ciudadana que el empeño de Puigdemont en celebrar aquel referéndum por las bravas y su intento de tumbar la Constitución y el Estatuto. Puigdemont, hablando de convivencia ciudadana,
es una broma de pésimo gusto.